Bienvenidos y bienvenidas alumnas de segundo año de la Escuela Secundaria Vicente Guerrero Saldaña. En el video anterior abordamos el tema general de la historia, que consistió en definir, en estudiar, analizar cuál es el oficio del historiador. En esta ocasión nos vamos a enfrentar al tema 2, referente a la prehistoria en México. Pues bien, comencemos. La prehistoria en México. Para esto vamos a analizar primero esta línea del tiempo que tiene como objetivo establecer cuáles fueron los aspectos más importantes, los hechos más importantes a lo largo de este periodo de la historia que va prácticamente del 40.000, 35.000 e incluso algunos señalan 30.000 antes de nuestra era, antes de Cristo, hasta lo que es el periodo de 2.500 años antes de nuestra era o 2.500 años antes de Cristo. Un periodo que duró aproximadamente 28.000 años. Este es el periodo que se conoce como prehistoria en México o también denominada la etapa lítica. Lítica proviene del griego que es litos, que es piedra, roca. Quiere decir entonces la etapa o la edad de piedra en México, ¿ok? O en nuestro territorio. Que en aquella época pues no existía México como tal, ¿verdad? Pero por eso nosotros le llamamos la prehistoria en México. Bueno, esos son los primeros periodos de la historia de México que vamos a estudiar a lo largo de este curso. En un principio vamos a iniciar con el estudio de la prehistoria, que es lo que estamos haciendo en estos momentos, y en videos posteriores veremos lo relacionado a la época prehispánica. Entonces, como les comento el día de hoy, vamos a concentrarnos en este video en lo que es en el desarrollo de la etapa de la prehistoria en México. Pues bien, ¿cuáles son estos procesos que vamos a estudiar? Pues en primer lugar, a hablar brevemente de cuáles son las teorías principales sobre el poblamiento del continente americano por parte de los seres humanos. Recuerden que la historia, anteriormente lo analizamos el concepto, pues es una ciencia social que estudia al ser humano a través del tiempo. Entonces, como el ser humano es el objeto de estudio de la historia, pues es la historia de nuestro país, pues inicia cuando llegan los seres humanos a este continente, pues aún no se han encontrado evidencias de que existan homínidos en nuestro continente. ¿Qué son homínidos? Homínidos quiere decir estos individuos que no son ni humanos ni tampoco primates, es decir, estas especies humanoides que evolucionaron de un ancestro común y que fueron cada vez volviéndose más complejos hasta que se volvieron un ser humano Homo sapiens sapiens, ¿ok? Entonces, homínidos estamos hablando, por ejemplo, de los Australopithecus afarensis, de los Homo habilis, estamos hablando de los neandertales, etcétera. Bueno, ya Neandertal ya es prácticamente un humano, pero antes de ellos, especies que no son ni humanos ni primates son denominados homínidos. Bueno, en lo que es en América no tenemos restos de homínidos, lo cual quiere decir que este continente estuvo deshabitado por esta especie hasta que llega prácticamente hasta el 40.000 antes de Cristo, 30.000 años antes de Cristo. Durante la última glaciación empiezan entonces a llegar los primeros seres humanos a nuestro continente. ¿Por qué? Porque de ello sí hay prueba hasta el momento, que son restos de algunos materiales arqueológicos que vamos a estudiar en este video, y también debido a pruebas de datación, sobre todo de carbono 14, una técnica muy empleada por los arqueólogos para estimar el periodo de datación de algún acontecimiento
a través de los materiales arqueológicos o también a través de tomas muestras de radiocarbono, en este caso también de lo que fue la última glaciación, hacia el 30.000, hacia el 40.000 años antes de Cristo. Entonces, nuestro tema comienza cuando estos seres humanos llegan al continente americano. Hay varias teorías, las vamos a analizar en un momento, pero pues la más aceptada es la teoría del estrecho de Bering, que tradicionalmente se menciona que los primeros seres humanos pasaron del continente asiático al continente americano. En este periodo de 28.000 años, del 28.000, 30.000 años de historia del periodo de la prehistoria en nuestro país, pues estos seres humanos se dedicaron mayoritariamente a ser sociedades cazadoras recolectoras, eran nómadas. Fue un proceso en que los seres humanos se transformaron del nomadismo para pasar al sedentarismo, para establecerse, de ser sociedades que cambiaban de un lugar a otro, a ser una sociedad que se estableció en un lugar fijo, y surgieron así entonces las primeras aldeas agrícolas. Todo este proceso pues duró prácticamente 30.000 años en nuestro continente, y es también este proceso el que vamos a analizar posteriormente en este video. Culturas arqueológicas prehistóricas que nosotros tenemos o conocemos sus restos arqueológicos, hay varias, pero las más sobresalientes es la denominada cultura Clovis. Hacia el 14.000 años antes de nuestra era tenemos que existían grupos de seres humanos que cazaban la megafauna de aquella época, específicamente mamuts, y pues de ellos se han encontrado los restos de estas puntas de lanza enormes que se llaman puntas Clovis, porque se encontraron en una región de Estados Unidos que tiene ese nombre, el pueblo de Clovis. Y hacia el 9.000 antes de nuestra era, esta industria lítica, quiere decir esta forma de hacer armas para cazar animales, se transforma para cazar animales de menor tamaño. ¿Por qué? Porque ya se habían extinguido los mamuts, entonces surge lo que se denomina la cultura Folsom. De eso y de esa cultura tenemos los restos de las denominadas puntas Folsom. Y de igual manera que la cultura Clovis recibe Folsom, esa cultura recibe el nombre de Folsom porque se encontraron por primera vez en un pueblo denominado Folsom. Entonces, es una sociedad diferente a la Clovis, que ya caza animales de menor tamaño, como bisontes, como venados, etcétera. Ya no necesitaban esas puntas de flecha tan largas, porque pues ya no había animales tan grandes para cazar. Entonces, por eso son estas puntas Folsom. Y durante 1.000 años, esta cultura fue desarrollando varios cambios, hasta que hacia prácticamente el 8.000 años antes de nuestra era comienza la domesticación del maíz por las primeras sociedades que se van a ir volviendo cada vez más aldeanas o más sedentarias. Se comienza a domesticar un maíz silvestre llamado teocintle, y del 8.000 al 2.500 años antes de nuestra era se da este periodo de transición del nomadismo al sedentarismo, que no, es simplemente transformarse de sociedades nómadas a sociedades sedentarias, de ser cazadores recolectores a pasar a ser sociedades dedicadas única y exclusivamente a la agricultura para producir alimento para su autoconsumo. Entonces comienzan a surgir las primeras aldeas agrícolas. Y de ahí en adelante comenzaría lo que es la época prehispánica, cuando surgen las primeras aldeas agrícolas hacia el 2.500 años antes de nuestra era o antes de Cristo, y en el 1.200 antes de nuestra era será el esplendor olmeca, que es cuando surge la primera gran cultura mesoamericana
ya una cultura más con una complejidad social mayor a estas aldeas. Ya existe prácticamente una división de clases sociales, y bueno, pues se nota que ya existe el surgimiento de de una ciudad o de ciudades más complejas, ¿no? Hacia el periodo llamado preclásico. Y posteriormente se va a estudiar el periodo clásico y el clásico tardío o epiclásico, ¿ok? Que son los periodos que hemos estado manejando desde agosto a la fecha y que estamos retomando en estos videos de repaso. Entonces, hoy nos vamos a concentrar en esta parte de la prehistoria en México. Entonces, esa línea de tiempo que ustedes tienen para realizar el ejercicio, primer ejercicio del tema 2 es este. Aquí tenemos entonces la línea del tiempo. Vuelvo a insistir, la historia de México tiene varios periodos y estamos comenzando con los más antiguos, el periodo de la prehistoria y el periodo de la época prehispánica. Hoy nos concentramos entonces, o en este video nos vamos a concentrar en lo que es en el periodo de la prehistoria en México. A grandes rasgos ya hablamos de las características generales de este periodo, pero vamos a profundizar un poco en estos temas. Pues bien, comencemos entonces con las teorías del poblamiento de América. Hasta el momento existen 3 teorías que hablan de cómo estos seres humanos, ya Homo sapiens, seres humanos modernos, pasaron de los otros continentes al continente americano. La teoría que todos conocemos es la teoría del estrecho de Bering. Hacia el 40.000 años antes de Cristo sucedió la última glaciación que unió mediante, no solamente aquí en esta parte, ¿verdad?, sino en general el nivel del agua de los mares bajó, y en algunos lugares pues existieron masas de hielo que sirvieron para, en este caso en el estrecho de Bering, para unir estos dos continentes, el asiático con el americano. Entonces se dice que a través de este corredor que se creó durante miles de años en esta zona de Asia y América, pasaron los primeros seres humanos de este continente al continente americano. Entonces es por ello que mayoritariamente los restos arqueológicos más antiguos que han surgido o que se han encontrado en nuestro continente, pues están ubicados en Norteamérica, la mayoría, entre ellas pues lo que son las puntas Clovis y las puntas Folsom, que ya vimos pertenecieron a culturas que eran cazadoras recolectoras. Ahorita los vamos a ver en un momento. Entonces, esta es la teoría más aceptada. Hasta el momento se tiene pruebas de ADN del yacimiento que se localizó en lo que es en la península de Yucatán, en Quintana Roo específicamente, del ser humano más antiguo hasta el momento, restos humanos del ser humano más antiguo hasta el momento, que es del personaje que se ha denominado Naya, una mujer, que se encontraron los restos de una mujer en una cueva inundada de Quintana Roo, que pertenece pues a esta época de la prehistoria en América. Bueno, de ella se realizó estudios de ADN mitocondrial y se obtuvo que sus ancestros efectivamente tenía ese parentesco con algunos de ADN mitocondrial de algunas poblaciones de origen asiático. O sea, ya habían pasado algunos años desde del poblamiento de América, y ella pues era uno de esos descendientes de los que habían pasado de Asia hacia América. Otra teoría es la teoría oceánica. La teoría oceánica señala que durante la última glaciación también el continente de la Antártida
sufrió un incremento o en aquella época el continente abarcaba mucho más, este continente de hielo abarcaba mucho más espacio de lo que ocupa actualmente. Entonces es probable que muchas poblaciones hayan surgido de algunos de esta zona de acá de las islas polinesias o inclusive de Australia, hayan navegado a través, circunnavegado quiere decir que navegan a través de las costas, circunnavegado a través de estas masas de hielo por las orillas, y que de esta manera pudieron ir poblando lo que es el continente americano de sur a norte. Ujú. Hay pruebas de ello, hasta el momento pruebas irrefutables, pues no las hay. Se han encontrado algunos restos humanos muchos más antiguos que, por ejemplo, o más o menos contemporáneas a los restos humanos de las puntas Clovis, las puntas Folsom, y también a este cráneo de esta mujer que se denomina Naya. Sí, también se han encontrado restos de estos humanos que son prácticamente de esta época, pero en el sur, en Sudamérica, sobre todo en Brasil, y en lo que son las regiones en el país de Chile. Ahí es donde se han encontrado estos yacimientos arqueológicos que también son muy antiguos, de los primeros pobladores en América. Entonces, estas son las teorías, digamos, que son más aceptadas, pero la más aceptada, la que tiene un mayor sustento científico hasta el momento, es el de la teoría del estrecho de Bering. Y la teoría mucho menos aceptada y que hasta el momento no ha tenido una prueba científica es la denominada teoría transatlántica, que señala que a lo mejor algunos habitantes del continente africano pues cruzaron todo el océano Atlántico para llegar a lo que es el continente americano, y que la prueba de ello serían pues estas cabezas olmecas que tienen rasgos africanos, ¿no? Pero pues hasta el momento pues se ha descartado esta teoría. Nuevamente los estudios de ADN han desarrollado o nos han apoyado a sustentar la teoría del estrecho de Bering, ya que esos análisis a estos restos olmecas indican que no tienen ningún parentesco con lo que son ADN de origen africano. Entonces, hasta el momento estas son las dos teorías más aceptadas, y la que tiene mayor sustento hasta el momento es la teoría del estrecho de Bering. Recordemos que esto es una interpretación histórica y que puede cambiar a lo largo del tiempo con nuevas interpretaciones, nuevas investigaciones. Por eso la historia es ciencia, porque sigue un método científico y se basa pues en estos análisis científicos para posteriormente realizar una interpretación histórica, y esto puede cambiar en un futuro. Hasta el momento la teoría más aceptada es la del estrecho de Bering. Continuamos entonces con esta teoría, que fue propuesta por el antropólogo Alex Ehrlichka, quien sostuvo que durante la última glaciación durante el periodo Pleistoceno existió un puente de hielo que conectaba al continente asiático con el americano en el actual estrecho de Bering, que ya vimos dónde es, lo cual indica que los americanos son descendientes de grupos asiáticos prehistóricos que cruzaron el paso siguiendo a la fauna del periodo en busca de alimento. Esa es, digamos, la teoría más aceptada. Probablemente este paso de hombres de Asia hacia hombres y mujeres y niños, ¿verdad?, de Asia al continente americano no solamente se debió por cuestión de alimentos, sino también por otra cuestión de del nomadismo, de andar de un lugar a otro buscando un lugar de mayor pues de mejores condiciones, hasta podemos decir climáticas, de vegetación, para obtener lo que es no solamente seguir a los animales, sino también recordemos que son cazadores recolectores, es decir, en búsqueda de lugares donde se pueda dar más fácilmente la obtención de los alimentos. Entonces, esto es en general la teoría de cómo llegaron los primeros seres humanos al continente americano, hacia el 40.000
hacia el 30.000 años antes de Cristo. No se tiene una fecha exacta porque estos estudios de radiocarbono pues tienen, perdón, tienen no son tan exactos, tienen una diferencia de miles de años para poder definir pues esta antigüedad, ¿ok? Bien, entonces aquí está nuevamente la teoría más aceptada, entonces que pasaron de Asia al continente americano y que a través de esta última glaciación se han encontrado entonces los restos de estas dos culturas, ¿verdad? Estas puntas de lanza, estas puntas de flecha para cazar estos animales de gran tamaño, que son las denominadas puntas Clovis, porque este pueblo de Estados Unidos se llama así, Clovis, y también las puntas Folsom, porque también en ese pueblo de Estados Unidos que se llama Folsom se encontraron ese tipo de puntas. Entonces, como ya habrás visto, la prehistoria en nuestro país se extiende desde el 40.000 años antes de Cristo hasta el 2.500 años antes de Cristo. Ya lo vimos en la línea del tiempo. Durante ese periodo de casi 38.000 años, los seres humanos vivieron como cazadores-recolectores. Esa fue la principal actividad principal de estas sociedades nómadas. Que vuelvo a insistir, sociedades nómadas quiere decir que andaban de un lugar a otro. En algunos momentos ocupaban algunas cuevas para protegerse o hacerse de las inclemencias de lo que es del tiempo, del clima, ¿verdad? Que a veces era, que en esa época, pues ya dijimos, eran había una glaciación. Entonces, bueno, estos cazadores recolectores se mantuvieron como nómadas y fueron, vamos a decirlo así, poblando, llenando, o abarcando lo que es el continente americano. Vuelvo a insistir, puede ser de norte a sur a través de la teoría del estrecho de Bering, o de sur a norte si es que también llegaron estas migraciones desde Sudamérica, ¿ok? Entonces el denominador común de todas estas sociedades, de estos primeros pobladores de América, pues es que eran cazadores recolectores. Fueron actividades que le permitieron sobrevivir a las difíciles condiciones del medio para obtener alimento. Veamos entonces cómo vivían aquellos primeros personajes de nuestra historia. ¿Sí? Entonces, esta imagen que estamos viendo son, perdón, son es la representación de la megafauna. Megafauna quiere decir, pues sí, como el nombre lo dice, animales de enorme tamaño, principalmente mamíferos que habitaron durante la última glaciación, no solamente en América, sino también en otras partes del mundo. Aquí vemos el tamaño promedio de un ser humano, y entonces pues imaginen el tamaño que tenían estos animales, sobre todo pues estos de aquí que es el mastodonte, los mamuts más grandes. Este es otro tipo de mamut. Este es el denominado perezoso gigante. Habían camellos también en América. También llegaron a existir caballos en América. Bisontes que siguen existiendo en la actualidad. Alces y otros tipos de animales que existieron en aquella época. El famoso tigre de dientes de sable. El león americano que pues también se extinguió. También se extinguió al ya no conseguir estos mamuts, ¿verdad? Hacia el final de la glaciación también esos animales empezaron a extinguirse y de ellos pues solamente conocemos restos del periodo denominado Pleistoceno, ¿sí? Entonces es la megafauna de México durante la Edad de Hielo. Hace 10.000 años todavía existían mamuts en nuestro territorio, ¿ok? ¿Quiénes lo cazaban? Pues estas primeras sociedades de seres humanos que se han denominado genéricamente como pues la cultura Clovis. Al menos los que se han hallado en algunas partes de México se han encontrado estas puntas Clovis, lo cual pues genera esta afiliación no tanto con una cultura, ¿no? Sino con un tipo de sociedad
que cazaba estos animales en aquella época. Entonces, me parece que se regresó. No, bueno. La teoría más aceptada del poblamiento de América es la del estrecho de Bering, ya dijimos, debido a que los restos arqueológicos hallados en Norteamérica, entre las cuales destacan puntas de flecha asociadas a restos de animales, así como trampas de mamut elaboradas por humanos. Sí, se han encontrado trampas de mamuts hechas por seres humanos, específicamente en el actual municipio de Tultepec. Ahí se encontró prácticamente en 2018-2019 unas trampas, para mamuts, donde pues los antiguos seres humanos, cazadores recolectores, lo que hacían pues eran encerrar a estos mamuts y en estas trampas caían, y lo único que hacían pues era darles muerte, ¿no? Para consumir pues su carne. No hay hasta el momento restos de si hacían alguna técnica para preservar la carne o si solamente comían alguna parte y la dejaban ahí. Hasta el momento no tenemos los arqueólogos no tienen toda esta información, pero lo que sí se encontró recientemente pues es que había modos de cazar a estos mamuts a través de trampas, y para ello se utilizaban estas famosas puntas de flecha denominadas puntas Clovis. Son unas puntas de flecha que tienen entre 10 a 14 centímetros de largo, que se colocaban en lo que es al final de una lanza, y con esta lanza pues podían herir y lastimar a estos animales, matarlos, ¿verdad? Estas puntas de flecha son elaboradas principalmente con pedernal, un tipo de roca que es muy dura pero fácil de elaborar. ¿Okay? Estas puntas de pedernal en aquella época pues eran de 10 a 14 centímetros y se denominan puntas Clovis porque por primera vez se encontraron este tipo de flechas en este pueblo de Folsom, en Clovis, en Estados Unidos, ¿sí? Entonces vamos a ver estos aspectos generales de la cultura Clovis. Se denomina cultura Clovis a los restos arqueológicos dejados por los primeros cazadores recolectores, consistente en puntas de lanza de entre 10 a 12 centímetros de largo, a veces hasta 14, hallados primeramente en comunidades de Nuevo México. Sí, entonces en Nuevo México, actualmente en Estados Unidos, en este pueblo de Clovis, se empezaron a estudiar, a encontrar estas puntas y a datar su antigüedad, y se obtuvo que estas puntas pues son prácticamente de hace 12.000 a 10.000 años antes de Cristo, cuando existían en nuestro continente todavía la megafauna, es decir, seres humanos conviviendo con estos grandes animales. En un principio no se tenía esta prueba, se hacían conjeturas o una hipótesis, ¿verdad? Era se suponía, se hacía una suposición de que estos seres humanos pues sí cazaban estos animales de gran tamaño, hasta que se encontraron recientemente estas trampas de mamut y también restos de mamuts de aquella época asociados a puntas de estas puntas Clovis. Entonces fue cuando ya científicamente se pudo comprobar que efectivamente estos seres humanos, los primeros seres humanos, habían cazado estos animales. Algunas de ellas se encontraron en restos de animales prehistóricos, específicamente mamuts, como les estaba comentando hace un momento. Las pruebas de carbono 14 determinaron una antigüedad estimada entre 10.000 a 12.000 años antes de Cristo. Y estas puntas también se han hallado en México, sobre todo en lo que es en el norte de México se han encontrado los restos de estas puntas Clovis. Entonces, esta civilización, más que esta sociedad cazadora recolectora, también tuvo su presencia aquí en México, sobre todo en el norte, donde se han encontrado pues estos restos de puntas Clovis y recientemente, como les comentaba, estas trampas de mamuts en lo que es en Tultepec. Y
Obviamente, también el descubrimiento reciente de estos mamuts, no se sabe hasta el momento si sean producto de cacería, pero también se han encontrado esos restos de mamuts en lo que es en la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Entonces, pues sí, tenemos en nuestro país eh, restos de esta megafauna y restos pues de esta convivencia, bueno, más que convivencia, esta obtención del alimento por parte de los primeros seres humanos que habitaron nuestro continente. Y esta cultura se denomina la cultura Clovis. Aquí tenemos entonces estas puntas Clovis que tienen como principal característica esta acanaladura donde se insertaba esta punta, esta lanza, y de esta manera con estas puntas de lanza podían cazar a estos mamíferos, a los mamuts, ¿ok? Son puntas de lanza de entre 10 a 12 centímetros hasta 14 centímetros que permitían cazar pues estos animales de mayor tamaño. Esa es la denominada cultura Clovis. Sí, aquí tenemos otro ejemplo de estas puntas Clovis. Y posteriormente las sociedades Clovis pues en sí eran nómadas, andaban de un lugar a otro sin tener un lugar fijo donde vivir, iban en un grupo reducido de personas denominadas bandas, ¿ok? Este es el tipo de nombre que se le da a estas sociedades, eran bandas, es decir, un grupo de unas cuantas familias que andaban de un lugar a otro, a lo mejor algunas se separaban y andaban después por otro lado, después se volvían a encontrar, pero generalmente se cree que estas sociedades, estas bandas, eran muy unidas, porque todos pues tenían que participar de este proceso de la cacería. Tradicionalmente pues ha existido esta diferenciación entre el hombre era el que iba a cazar y la mujer era la que se quedaba en la casa, pero también se han encontrado restos de mujeres que también pues participaban en este proceso de la cacería. Entonces, pues también es probable que también las mujeres y los hombres pues participaran todos en conjunto como bandas en este proceso de la cacería, ¿no? Los miembros de estas bandas, que podían ser desde de una familia o varias familias, solían repartir las actividades de cacería a los hombres adultos y la recolección de semillas y frutos estaba a cargo de mujeres y niños. ¿Ok? Esto es lo que tradicionalmente, vuelvo a insistir, se creía. Pero recientes estudios han estado cambiando esta percepción de la mujer, que no solamente era recolectora, sino que también era cazadora. Entonces, suponemos que todas estas actividades pues las hacían las bandas, todos los miembros de la banda todos juntos, ¿no? La mayoría vivía en cavernas de manera estacional y cuando morían eran enterrados, por lo que parece ser que ya existían prácticas funerarias. Esto es lo que se sabe hasta el momento a grandes rasgos de estas culturas, de estas sociedades Clovis o de estas sociedades que eran cazadoras recolectoras, pero que se dedicaban sobre todo a la caza del mamut, porque precisamente para estas puntas de enorme tamaño servían para cazar a estas animales de mayor tamaño. ¿Okay? Y aquí tenemos una imagen alusiva a lo que en aquella época pues pudo haber acontecido, ¿no? Y aquí pues nos hacen falta mujeres, porque también se cree que, bueno, se han encontrado restos de mujeres, vuelvo a insistir, de que también participaron en estos procesos de cacería. Entonces, aquí en esta imagen idílica del pasado, pues también deberían de existir mujeres en este proceso de la cacería. Cultura Folsom. Tras la extinción masiva del mamut hacia el final de la era de hielo, los cazadores recolectores transformaron su tecnología para cazar animales de menor tamaño, como bisontes, como venados, ¿sí? Fue lo que vimos hace un momento cuando vimos a los animales de la megafauna, pues habían algunos que eran de menor tamaño, ¿sí? ¿Por qué se intuye esto? Bueno, se intuye esto porque ya al extinguirse los mamuts ya no era necesario crear puntas de mayor tamaño, porque pues ya no habían animales que cazar de ese tamaño. Entonces, lo que se hace es la transformación de la industria lítica.
¿Qué quiere decir? Se empiezan a hacer entonces puntas de menor tamaño para cazar animales de menor tamaño. Entonces así surgió la denominada industria Folsom o la cultura Folsom, ¿sí? Consistente en grupos de cazadores-recolectores que vivían al sur de Estados Unidos y se consideran la cultura que sustituyó a la Clovis. Al menos en el sur de Estados Unidos se tiene como que esa distinción de lo Clovis y lo Folsom, ¿ok? Y ¿cuál es la diferencia? Pues igual, estos restos arqueológicos que consisten en las denominadas puntas Folsom. La característica que determina esta sociedad es la elaboración de puntas de lanza más pequeñas que las Clovis, aptas para la cacería de animales de menor tamaño que el mamut. Algunas de estas se han hallado asociadas a restos de bisontes y tienen una antigüedad de entre 9000 a 8000 años antes de Cristo. Quiere decir que para esta época, entre 9000 al 8000 antes de Cristo, ya habían desaparecido los mamuts y entonces se tenían que cazar animales de menor tamaño, entre ellos los bisontes. Hay pruebas arqueológicas, restos de bisontes que tienen estas incrustaciones de estas puntas Folsom, ¿sí? Que son estas que estamos viendo aquí. Las puntas Folsom entonces tienen una acanaladura mayor que la Clovis, ¿verdad? Acuérdense que la Clovis tenía una acanaladura, donde va incrustado lo que es el palo de la lanza, pues era más corto, pero con las Folsom esta acanaladura es mayor, de mayor tamaño, ¿ok? Estas son las puntas Folsom, son de menor tamaño que las Clovis porque tienen una función específica de lastimar a animales de menor tamaño y por ello también elaboradas en lo que es en sílex, otro tipo de roca, o pedernal, que es la roca de las rocas más maleables, o sea que se pueden fácil de hacer, pero que siguen conservando dureza para poder realizar labores de caza. Entonces, esta es son las famosas puntas Folsom. Y esta es una comparación entre una punta Clovis, ¿verdad? Fíjense, de mayor tamaño. Vean aquí esta canaladura que nada más llega hasta la mitad, con una Folsom, una canaladura que es de mayor tamaño. Entonces, esta es la diferencia entre lo que es la civilización Clovis con la civilización Folsom. Diferencia entre una y la otra prácticamente de 2000 años, ¿ok? Hasta el momento, lo que se ha encontrado, o eso es lo que estos objetos arqueológicos nos han permitido inferir sobre el pasado. Y como les comentaba, nosotros en nuestro territorio, en lo que es en Quintana Roo, pues se realizó el descubrimiento de Naya, que es una mujer que vivió hace 12,000 años en lo que es en Quintana Roo, cuando este territorio de Quintana Roo aún permanecía sobre la superficie. Actualmente el territorio de Quintana Roo, toda la península de Yucatán se está hundiendo y está sufriendo inundaciones. Y para poder acceder a estos restos arqueológicos, pues hay que sumergirse, ¿no? En estas cuevas, en estos cenotes que, pues están bajo el agua. Ahí entonces se encontraron estos restos de esta mujer que se le ha denominado Naya. Entonces, esta es la prueba más reciente sobre el poblamiento de América por el estrecho de Bering. Se halló en Quintana Roo, la cual es el descubrimiento de un cráneo de mujer de más de 12,000 años de antigüedad, que se le puso como nombre Naya. Por estudios de ADN se sabe que sus ancestros provenían de Siberia, es decir, del norte de Asia, ¿ok? Y aquí tenemos la imagen de cuando fueron a recolectar este cráneo de esta mujer, de resto humano más antiguo hasta el momento que se ha hallado en nuestro continente. Se realizó a través de la técnica de la arqueología subacuática. Y aquí estamos viendo el momento en que están recogiendo el cráneo para posteriormente sacarlo a la superficie. Entonces esto se realizó bajo el agua en el sitio arqueológico denominado Hoyo Negro,
que es un cenote allá en Quintana Roo. Entonces, ese es el resto más antiguo que hay hasta el momento de seres humanos en nuestro continente. Es nuestra Lucy americana, vamos a decirlo así, ¿no? Y aquí tenemos la reconstrucción del rostro de Naya. Obviamente aquí la tienen sin cabello, pero pues sí tuvo que tener cabello. Sí, Naya, pues se le han hecho estudios a sus huesos, estudios de ADN, estudios de osteología. Osteología quiere decir de sus huesos, de a lo que ella se dedicaba. Y estudios también a sus dientes, que de los dientes es de donde se obtienen estas muestras de ADN mitocondrial. Y también nos hablan de todo lo que sufrió una persona. La historia de una persona se encuentra en los dientes, ¿ok? Y, por ejemplo, en los dientes se puede descubrir cuando una persona sufrió, momentos de largas hambrunas. Y Naya, pues tiene estos, restos en sus dientes de que padeció por mucho tiempo, momentos donde pues no tenía que comer. Entonces imagínense las condiciones difíciles de vida de aquella época, sí, de hace 12.000 años. Esta mujer pues era una adolescente, murió joven, joven en comparación a nuestra edad, pero en aquella época pues la esperanza de vida era entre 25 o 40 años, es decir, no se vivía mucho tiempo la existencia sobre la tierra, pues para estas personas era muy poca, sí, vivían muy poco estas personas, debido a estas condiciones difíciles para la obtención de alimento. Ujú. Dificultad para conseguir alimento es lo que posteriormente va a hacer que estas sociedades se vayan transformando cada vez a convertirse a sociedades sedentarias. Debido al análisis de los huesos de Naya, hecho por antropólogos físicos son los que se dedican al estudio de los seres humanos, pero de manera física, es decir, los huesos, los restos humanos, eso es lo que analizan los antropólogos físicos, ¿ok? Ellos son los expertos en definir estas técnicas estudios que les acabo de mencionar sobre los dientes, sobre los tipos de huesos. Ellos son quienes definen qué tipo de sexo y edad tenían estos individuos a través de formas de huesos, a través de estudios de ADN, etcétera. Estos son los antropólogos físicos. Bueno, estos antropólogos físicos, por estos estudios de estos científicos, se sabe que Naya tuvo grandes episodios de hambre, ya lo dijimos de qué manera, lo cual comprueba que lo difícil que era vivir en aquella época. Naya tenía entre 15 a 17 años y se estableció que ya era mamá. Naya falleció al caer de una cueva fracturándose la pelvis y fue hallada en 2007 en este sitio arqueológico denominado Hoyo Negro en Quintana Roo. Y entonces, como les decía, estas sociedades, ¿sí? Durante 25.000 años, 20.000 años, ¿sí? O sea, del 30.000 antes de Cristo al 2.500 antes de nuestra era, son 28.000 años. Pero de esos 28.000, durante 20.000 años prácticamente, todas estas sociedades que dijimos, la Clovis, la Folsom, Naya, eran nómadas, ¿ok? Eran, o vivieron en una etapa de nomadismo. Que nomadismo se refiere a la etapa en que las sociedades eran cazadoras recolectoras, las cuales, según los datos arqueológicos recabados en la actualidad, vivían en cuevas y cazaban grupos de animales, entre ellas el mamut, como ya vimos lo que hacían los Clovis. Con el paso de los años aprendieron a cultivar plantas, dando paso al sedentarismo. Sí, imagínense estas sociedades cazadoras recolectoras que pues vivían estos periodos largos de hambruna, como lo muestran los restos de Naya, pues era necesario buscar un modo de sustentar el alimento de manera segura. Y eso se logró a través del proceso de la domesticación de plantas, es decir, el proceso que dio paso del nomadismo al sedentarismo, que duró prácticamente este proceso 8.000 años. Como ya lo intuimos en la línea del tiempo,
y como lo vamos a ver a continuación ya para concluir el tema de la prehistoria en México. Entonces, se les llaman nómadas a los grupos que deambulaban de un lugar a otro, y este proceso pues duró prácticamente 20.000 años, 25.000 años. Acuérdense que para hablar de prehistoria no tenemos fechas exactas debido a la datación porque no tenemos sistemas hasta el momento de datación que sean exactas, ¿ok? Hay una variación de miles de años. Entonces, aquí están, este es el proceso de nomadismo, y se vivió en estas sociedades cazadoras recolectoras. Posteriormente vendría lo que es aquí tenemos esta imagen de cómo era estas sociedades nómadas, cazadoras recolectoras, y ellos tenían como características generales que se organizaban en bandas, ya dijimos, un grupo reducido de personas que podían ser una familia o varias, deambulaban de un lugar a otro de manera estacional, no crean que nada más andaban así porque sí, y ya tenían ciertos lugares más o menos donde se establecían, donde sabían que había alimento. Sí, cuando era temporada de frío, pues sabían que había ciertos lugares a donde acudir. Cuando había una temporada de calor, pues sabían a dónde acudir, ¿ok? Eso quiere decir de manera estacional. Solían vivir en cuevas y campamentos. Cuevas, pues, como el nombre lo dice, pues adentro de las cuevas, y campamentos, pues que se dormían lo que es al aire libre, ¿sí? En campamentos. Se alimentaban de manera irregular, por lo que tuvieron periodos de hambruna, como ya vimos. La esperanza de vida quizás variaba entre los 30 y 40 años. Se dedicaban a la caza y recolección. Eran sociedades igualitarias, quiere decir que no existía división de clases sociales, como posteriormente con las sociedades sedentarias se va a ir dando esta división de clases sociales. Y sus herramientas eran de piedra y madera y solo cargaban las suficientes, porque como andaban de un lugar a otro, pues no iban a andar cargando pues el molcajete, ¿va? Para todos lados, pues no. Aunque en cierta manera sí llegaron a utilizar también el metate. Pero esas las dejaban ahí en la cueva, para en algún otro momento regresar y a lo mejor utilizarlo, ¿no? Entonces, estas son las características generales de los nómadas. ¿Ok? Y con la domesticación del maíz comienza a surgir entonces el sedentarismo, proceso en el que las sociedades se volvieron agrícolas gracias al cultivo de algunas plantas. En el caso de Mesoamérica, fue la domesticación del maíz el que dio origen al establecimiento de las primeras aldeas agrícolas hacia el 5000 y el 2500 años antes de Cristo. ¿Okay? Las características de una sociedad sedentaria es el establecimiento de una sociedad en un solo lugar, generalmente al lado de cuerpos de agua, ya sean lagos, ya sean lagunas o ríos, para poder, con ese líquido vital, realizar el proceso de la agricultura. Se empezaron a dar cuenta estos nómadas, ¿sí? Y como lo hacían de manera estacional, se dieron cuenta que en algunos lugares donde habían comido, habían dejado restos de semilla, y de esas como semillas habían empezado a surgir nuevamente estas plantas. Entonces empezaron a dar cuenta que si sembraban esa planta, podían otra vez obtener ese alimento, quizás no en mayores cantidades, pero sí, si sembraban cada vez más y más semillas, se podían dar cuenta que entonces sí podían alimentar a su familia durante mucho tiempo. Y es por eso que se da este proceso de sedentarismo, este paso del nomadismo al sedentarismo, ¿sí? Para crear las primeras entonces aldeas agrícolas. Es una representación idílica de cómo eran estas pequeñas sociedades sedentarias, ya hacia el final de lo que es el periodo de la prehistoria en nuestro país. Características generales del sedentarismo en América. Se organizaban en aldeas. Ya no vivían en cuevas, ahora vivían en aldeas. Permanecían en un mismo lugar prácticamente toda su vida. Solían vivir en chozas cerca de ríos para su cultivo. Contaban con alimento todo el tiempo, siempre y cuando no hubiera época de secas, porque si había sequías, entonces, pues ni modo, ¿no? Se tendrían que volver otra vez a esta cuestión de la recolección.
Y eso también si no afectó esta sequía a otras especies vegetales. ¿Esto quiere decir que seguían cazando? Sí, seguían cazando, porque se dedicaban a la agricultura y combinaban este, esta actividad de la agricultura con la caza, recolección y pesca. Ujú. No es que se dejara del todo estas actividades, pero pues aparte de la carne que se obtenía a través de la cacería, pues también se obtenía alimento a través de la agricultura. Comenzaron como sociedades igualitarias, las cuales se fueron jerarquizando o haciendo esta división social pasando el tiempo, ¿verdad? Y comienzan a crear utensilios no solo de piedra, sino también de barro. O sea, empieza a surgir las primeras sociedades que empiezan a crear cerámica. Entonces, esas son las características del sedentarismo en América. Y aquí tenemos un ejemplo de estas primeras sociedades, que vivían en aldeas y tenían esta agricultura de autoconsumo. Y con esto concluimos el tema de la prehistoria. ¿Cuál fue entonces el principal vegetal que dio paso en nuestra historia, este paso del nomadismo al sedentarismo? Fue la domesticación del maíz, particularmente de esta planta silvestre denominada teocintle. Este teocintle fueron eligiendo los mejores granos hasta que fue pues sí, evolucionando, transformándose genéticamente hasta crear una mazorca que era de este tamaño, pequeñita, a una mazorca pues como la conocemos actualmente. Este proceso duró prácticamente 4.000, 5.000 años y es por eso que empiezan a surgir las primeras grandes sociedades del periodo denominado prehispánico. Hacia el 2500 años antes de nuestra era o 2500 años antes de Cristo. Entonces, como ustedes acabamos de analizar, pues la prehistoria es un periodo que duró prácticamente 28.000 años y en ellas existieron estas sociedades cazadoras recolectoras que se transformaron posteriormente en sociedades sedentarias. Entonces, por mi parte es todo en este video sobre lo que es la prehistoria en América. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Pedro Joan Velázquez Huesca y soy su profesor de historia. Nos vemos a la siguiente.